A veces, para entender cómo funciona el poder, de verdad no hay que mirar los grandes discursos, ni los titulares. Hay que ver los documentos que parecen más, no sé, más aburridos. Hoy tenemos una joya de ese estilo. Un decreto presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia. Es el número 5490, del 17 de noviembre de 2025. A primera vista, es pura burocracia, ¿no? Pero la misión de hoy es tratarlo como un mapa. Porque en ese lenguaje tan formal, en su estructura, se esconde el código de cómo una decisión política se convierte en un acto de Estado. Uno legalmente blindado. Me encanta esa analogía del mapa. De verdad, ¿por qué es exactamente eso? Estos documentos son, digamos, la sala de máquinas del Estado. Generalmente solo vemos el resultado final, el nombramiento en las noticias, pero el decreto en sí es una pieza de ingeniería legal que nos muestra cómo el poder se viste con el traje de la legitimidad. Pues vamos a desglosar esa ingeniería. El corazón del documento, la acción, es muy directa. Se designa un nuevo ministro de Minería y Metalurgia. Y dan el nombre, Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla. Un acto de voluntad política. Simple y claro. Aparentemente simple. Pero lo que es realmente revelador es todo lo que viene antes. La sección de los considerando. Esto no es un simple prólogo, No es un adorno. Es la armadura que se le construye a esa decisión. Sin los considerando, sería una orden casi arbitraria. Con ellos, se transforma en un acto que viene de una cadena de autoridad que se supone inquebrantable. De acuerdo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El decreto no solo dice, nombro a esta persona porque puedo. No. En su lugar, dedica la mayor parte del texto a construir un argumento paso a paso. Y empieza por lo más grande, por la base de todo, la Constitución. Es que no puede empezar en otro sitio. El primer considerando es la piedra angular de todo el edificio. Cita la Constitución para recordarnos que Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario. Y esto es clave. En el derecho administrativo no se puede actuar en el vacío. Cada acción del Estado tiene que colgar de un gancho legal superior. Es como una cascada de legitimidad, y la Constitución es la fuente de todo el río. Entiendo. Es como decir, a ver, antes que nada, recordemos las reglas del juego que todos aceptamos. Pero me llama la atención la mención específica de plurinacional. Se siente como una declaración de principios muy fuerte al inicio de un documento tan técnico. O sea, para entender el peso de esto, ¿qué pasaría si un decreto como este no hiciera esa referencia? ¿Sería solo un error de estilo o podría tener consecuencias legales? Esa es una pregunta excelente, y va al meollo del asunto. Podría argumentarse que es ambas cosas. Por un lado, omitirlo sería un error simbólico enorme, porque ignoraría una de las definiciones centrales del Pacto Social Boliviano desde la Constitución de 2009. Pero legalmente, sí, podría abrir una grieta. Un abogado podría argumentar que el acto emana de una concepción incompleta del Estado y que por lo tanto está viciado en su origen. Anclar el decreto en esa definición completa no es solo simbólico, es una capa de protección legal. Ok, entiendo la base, el gran paraguas del Estado. Pero todavía me parece un salto enorme desde «somos un Estado plurinacional» hasta «yo, el presidente, puedo nombrar a esta persona». ¿Cómo se cierra esa brecha? Se cierra eslabón por eslabón. Después de establecer el quiénes somos a nivel nacional, el decreto baja al siguiente nivel, la estructura del gobierno. Y para eso se apoyan artículos constitucionales muy específicos. Primero, menciona el artículo 165, que simplemente define la composición del órgano ejecutivo, presidente, vicepresidente y ministros. Parece un paso obvio, casi innecesario. ¿Por qué molestarse en citar algo tan básico? Porque en la construcción de esta armadura legal, nada es obvio. Al citar el artículo 165, el documento establece una verdad fundamental. La figura de ministro no es un cargo que se inventa un gobierno. Es una pieza estructural que está en la Carta Magna. Le da una solidez institucional al puesto. No se está nombrando a un asesor especial. Se está llenando un cargo con rango constitucional. De acuerdo, el círculo se va cerrando. El Estado es este. Dentro de él hay un ejecutivo, y los ministros son parte de esa estructura. Ahora sí, supongo que viene la conexión directa, la parte que dice «y yo puedo nombrarlos». Y esa es la función del siguiente punto.
que es el más directo de todos. La cita al artículo 172 de la Constitución. Este es el núcleo del poder presidencial en este acto. El decreto extrae dos atribuciones, la de dirigir la administración pública y, la crucial, la número 22, designar a las ministras y a los ministros de Estado. Aquí la conexión es explícita, directa, inequívoca. El documento está diciendo, la ley suprema me otorga a mi presidente esta facultad. No hay espacio para interpretación. Es una cadena lógica impecable. Es como si el decreto estuviera mostrando su bibliografía en tiempo real para que nadie lo pueda acusar de invención. Pero, un momento, hasta ahora hemos hablado de ministros en genérico. ¿De dónde sale específicamente el Ministerio de Minería y Metalurgia? La Constitución no entra en ese nivel de detalle, supongo. Diste en el clavo. La Constitución da el poder general, no el organigrama detallado. Y aquí es donde entra la última pieza de la justificación, que se apoya en una autoridad inferior a la Constitución, pero superior a la voluntad del momento. Otros decretos. El documento hace referencia al Decreto Supremo número 4857 y a una modificación reciente, el número 5488. A ver, un momento. ¿Por qué necesitan citar un decreto anterior para definir un ministerio? ¿No se asume que el Ministerio de Minería simplemente existe? ¿Qué problema se evita al hacer esto? Se evita el problema de la arbitrariedad. Al citar esos decretos previos, el presidente está demostrando que no está creando un cargo sobre la marcha para dárselo a alguien. Está llenando una vacante en una estructura preexistente, una estructura que fue definida y aprobada legalmente antes. Esos decretos son el organigrama oficial del Estado. Confirman que la silla de ministro de Minería y Metalurgia existe formalmente. Con esto, el círculo legal se cierra por completo. La lógica es, la Constitución me permite nombrar ministros, y este otro decreto me dice que esta es una de las carteras que debo llenar. Después de toda esa construcción legal tan detallada, llegamos a la parte resolutiva, la sección decreta. Y lo que me impacta es el cambio de tono. Pasamos de un ensayo legal a un telegrama. Es un único artículo seco y directo. Es un contraste poderoso y totalmente deliberado. Toda la sección de los considerando es argumentativa. Su función es convencer, legitimar. La sección decreta, en cambio, es ejecutiva. Es el poder manifestándose en su forma más pura. El lenguaje cambia porque su propósito es diferente. Ya no busca justificar, busca ordenar. Por eso es tan breve. Se designa al ciudadano Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla como ministro de Minería y Metalurgia. Y listo, fin de la discusión. Y añade ese detalle que le da un aire casi teatral al asunto. ¿Quién tomará posesión del cargo en el día? En acto oficial a celebrarse en el Palacio de Gobierno. O sea, no es solo un trámite en una oficina. Es un evento público, un ritual de Estado. Esa frase es fundamental para entender la escenificación del poder. Transforma una decisión en papel en un acto tangible. El acto oficial en el Palacio de Gobierno no es logísticamente necesario. Podría firmar en cualquier sitio, pero es simbólicamente indispensable. Refuerza la autoridad, la seriedad y la publicidad del nombramiento. Le da un cuerpo físico al cambio de mando. Bien, tenemos la justificación legal y la ejecución solemne. Parecía que todo terminaba ahí. Pero al final de todo, casi como una nota al pie, hay algo que me dejó pensando. Una referencia a otro decreto, el N690 del año 2010, que habla de una suscripción obligatoria. Esto parece un detalle de contabilidad, pero algo me dice que es más importante de lo que parece. ¿Lo es? Y mucho. Este es uno de esos detalles que revela la verdadera fontanería del Estado de Derecho. Es la parte invisible que hace que todo funcione. Lo que ese decreto supremo establece es que todas las entidades del sector público, absolutamente todas, están obligadas por ley a suscribirse a la Gaceta Oficial de Bolivia. La Gaceta es el boletín oficial del Estado, donde se publica cada ley, cada decreto, todo. Espera, para un momento. ¿Me estás diciendo que hay una ley que obliga a todo el aparato de gobierno a suscribirse a su propio periódico oficial? Suena casi circular. ¿Cuál es la lógica profunda detrás de eso? La lógica es la certeza jurídica. No se trata solo de que se enteren de las noticias. La publicación en la Gaceta es lo que le da existencia legal a la norma.
Cualquiera que haya trabajado en el sector público te lo dirá. Si no salió en la Gaceta, oficialmente no pasó. Es la fuente única de la verdad. Esta suscripción obligatoria crea un ecosistema de información cerrado y coherente. Es un mecanismo para que el propio Estado se hable a sí mismo de forma oficial. O sea que es la forma de evitar la excusa de «a mí nadie me avisó». Es un sistema de notificación masiva y vinculante para toda la maquinaria estatal. Exactamente. Garantiza que desde el ministerio más grande hasta la empresa pública más pequeña en la provincia más remota, todos operen bajo las mismas reglas, con la misma información oficial. Este detalle nos muestra que el decreto no está pensado solo para el ciudadano. Está diseñado, ante todo, para instruir al propio cuerpo del Estado. Asegura que la voluntad del Ejecutivo, una vez formalizada, se propague por todo el sistema de manera ordenada para ser obedecida. Si conectamos todos los puntos, lo que hemos hecho es mucho más que analizar un nombramiento. Es una radiografía de cómo se ejerce el poder formal en un Estado moderno. Definitivamente. Lo que se revela es un proceso de 3 etapas muy claras. Primero, la construcción de la legitimidad, que es esa cadena jerárquica que va desde la Constitución hasta el cargo específico. Segundo, la ejecución del poder, que es directa, inequívoca y se reviste con la solemnidad de un acto público. Y tercero, los mecanismos de propagación interna, como la Gaceta Oficial, que garantizan que la decisión se integre en toda la maquinaria estatal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que el gran ajá aquí es que hemos visto la dualidad del poder en acción. Por un lado, tenemos un acto de pura voluntad política. El presidente elige a una persona. Pero por otro, esa voluntad no puede existir en el vacío. Está completamente envuelta, contenida y justificada por un proceso legalmente blindado. No es un capricho, es un procedimiento. Y ese procedimiento es precisamente lo que diferencia a un Estado de Derecho de un gobierno arbitrario. En este contexto, la forma es el fondo. La meticulosidad del proceso es la garantía de la legalidad del acto. Exacto. Y hasta ese último detalle, el de la Gaceta, que parecía un apunte sin importancia, resulta ser crucial. Revela un sistema diseñado para la coherencia y el registro formal, algo que va mucho más allá de un anuncio en una rueda de prensa o un mensaje en redes. Es la diferencia entre la noticia del día y el registro inmutable de la historia administrativa de un país. Lo que nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. En una era de comunicación instantánea, donde un nombramiento como este se conoce por redes sociales en segundos, ¿qué valor real conservan estos documentos oficiales con su lenguaje preciso, su densa justificación legal? ¿Son un simple vestigio burocrático o representan una garantía fundamental del Estado de Derecho, que en un mundo de información fugaz es más necesaria que nunca?